Para este diseño voy a utilizar dos tipos diferentes de hilo chino, uno de 0.8 milímetros, en total 60 centímetros en color amarillo, y este que es de 1 milímetro, es un estilo trenzado que viene combinado en diferentes colores. Voy a utilizar una hebra de 50 centímetros. Aquí se los muestro, viene así de esta forma, igualmente lo van a poder encontrar en otros tonos o en otros colores diferentes. Para iniciar este diseño voy a tomar el hilo que es en diferentes colores o combinado, que va a ser también el hilo base de la pulsera, y en este extremo voy a realizar un nudo. Este tipo de nudo se llama nudo del cirujano. Como pueden ver, se hace como un nudo sencillo normal, simplemente que voy a pasar 2 veces por la orejita la punta del hilo. Voy a ajustarlo muy bien aquí y listo. Voy a cortar el hilo que me sobra, voy a quemar y voy a pegar. Si ustedes quieren, pueden en este acabado también pasar una cuenta de su preferencia. Voy a dejar una medida de 11 centímetros y aquí voy a realizar un nudo sencillo nuevamente que voy a ajustar muy bien, quedaría así. Y ahora lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Voy a tomar la hebra del hilo de color amarillo, voy a quemar las puntas y adelgazarlas muy bien. Y la voy a pasar por debajo del hilo que tengo aquí fijo en la mesa. Lo voy a ubicar en todo el centro y voy a iniciar el tejido. Tomo el hilo de la derecha y lo paso por encima del hilo central. Aquí estaría formando esta P que ustedes pueden ver aquí. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este hilo y lo voy a pasar nuevamente por debajo de la unión de todos los hilos, donde se forma esta pequeña cruz. Lo saco por esta orejita que se forma, voy a jalarlo muy bien, sosteniendo siempre con mis dedos. Voy a jalar hasta que quede bien ajustado. Lo ubico que quede bien pegado de donde hice el primer nudo y listo. Repito lo mismo hacia el lado derecho nuevamente. Formo la P. El de la izquierda lo paso por encima de este, por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, voy a jalar. Aprieto y repito por tercera vez. Como pueden notar, este tejido lo voy a realizar siempre hacia un mismo lado. En mi caso elegí hacia la derecha y esto mismo es lo que le va a dar la forma que él tiene de entorchado y lo que lo hace diferente y también le da un toque muy bonito. Voy a continuar realizando el tejido hasta completar el largo total que necesito completar. Más adelante hablaremos de las medidas. Y aquí puedes apreciar mucho mejor la forma del tejido. Para este diseño también voy a utilizar balines de 4 milímetros y también de 3 milímetros que van a ser centros de las flores, una perla de 8 milímetros, cristales de 4 milímetros, mostacillas de número 10 o también de 1 milímetro y cristales de 2 milímetros. La idea es que sea un diseño que tenga variedad también en los materiales con la forma y los tamaños, lo que lo hace diferente y bonito. Para continuar voy a tomar entonces el hilo central y voy a quemar y adelgazar la punta para poder pasar las cuentas más fácilmente. Muy bien, lo primero que voy a pasar es el balín de 4 milímetros, seguido de la perla y el balín de 3 milímetros. Y estas tres cuentas van a ser los centros de las flores. Para empezar voy a organizar los hilos amarillos, voy a unir la primera cuenta que tengo que es de 4 milímetros y en los hilos anudadores que son con los que estoy realizando el tejido voy a empezar a pasar lo que son las mostacillas número 10, voy a pasar 4 mostacillas en cada uno de los lados. Perfecto, ahora las voy a unir al balín para ir formando la primera flor. Y aquí voy a realizar entonces también el tejido
del nudo espiral o entorchado, que es el tipo de nudo que hemos venido realizando, siempre hacia el lado derecho. Organizo muy bien las cuentas para que la flor me quede bien hecha y bien ubicada. Y en total voy a realizar 3 nudos para separar cada una de las flores. Igualmente tú puedes hacer 4 o más cantidad de nudos según lo que tú desees. Muy bien, miren, aquí ya va quedando. Este sería el tercer nudo que voy a realizar. Y aquí pasa algo muy curioso, como el mismo tejido es entorchado, miren la ubicación de los hilos. Para que sea más fácil continuar con el tejido y que se vea más derecho, voy a pasar el hilo que tengo hacia la derecha, hacia mi izquierda, y el hilo que tengo a la izquierda por debajo lo paso hacia mi derecha, cambiando la ubicación y el sentido de cada uno de los hilos. Y listo. Aquí entonces voy a continuar formando la segunda flor. Voy a unir la perla de 8 milímetros y en esta ocasión voy a pasar los cristales de 4 milímetros o número 4. Voy a pasar 4 cristales en cada una de las hebras de hilo. Y esta sería ya para formar la flor que va en el centro de la pulsera. Realizo exactamente lo mismo, el tejido hacia la derecha, nuevamente, siempre organizando las cuentas para que la flor quede bien hecha y queden bien organizadas. Con el segundo nudo normalmente es que uno ajusta, pero siempre hay que organizarlo con los dedos para que la flor quede bien. Aquí ya voy a realizar lo que sería el tercer nudo. Y nuevamente los hilos me quedan de esta forma. Voy a ubicarlos de esta manera. Y esto ayuda a que al ser este tipo de tejido entorchado, la flor y la ubicación de la misma me quede bien en la pulsera. Voy a finalizar realizando entonces lo que es la tercera flor con los otros cristales, que son cristales de 2 milímetros. Como pueden notar, una de las características de este tipo de diseño es que los materiales van a ser diferentes en cada una de las flores, tanto en tamaño como en la forma. Y esto es lo mismo que hace que sea un diseño diferente y que se vea también bonito, y que ustedes van a poder combinar también. Si ustedes prefieren, las flores las pueden hacer combinando diferentes colores. Yo elegí para toda la flor el color amarillo. Lo que hice fue simplemente cambiar la forma de cada uno de los materiales. Entonces esto es algo que le da un estilo diferente a este tipo de diseño. Aquí los hilos nuevamente me quedan ubicados de esta forma, y como se me dificulta un poco seguir y continuar con el tejido, voy a cambiar la ubicación de los mismos. Y aquí ya estando así ubicados, entonces voy a continuar hasta completar el mismo largo que hice en la otra parte de arriba, que fue la primera parte tejida de la pulsera. No, es muy normal que en este tipo de tejidos los hilos vayan cambiando la ubicación, es simplemente intercalarlos cada que suceda esto y listo. Entonces aquí ya estoy finalizando el tejido. En total, desde donde finaliza la flor hasta donde finaliza el tejido, voy a dejar 1.5 centímetros, que es la misma medida que realicé en la primera parte de la pulsera. Aquí voy a cortar los hilos que me sobran, que son los hilos anudadores. Voy a quemar, voy a pegar sobre el mismo nudo. Y así ya voy entonces finalizando la pulsera. Si se te dificulta este tipo de tejido, en la parte de arriba te comparto un tutorial donde te lo enseño paso a paso de manera muy detallada, el nudo espiral. Finalizo realizando un nudo sencillo donde finalicé el tejido y hago el mismo acabado en el otro extremo. Para cerrarla la tomo de esta manera, entrelazando los hilos. Tomo una hebra de hilo de 20 centímetros y aquí doblo una de sus puntas, ubico
esto encima de los hilos de la pulsera, y para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo barril o nudo franciscano. En la parte de arriba te comparto un tutorial donde te enseño esta técnica de forma detallada y explicada paso a paso. Cuando ya haya finalizado, simplemente es cortar los hilos que me sobran, quemar y pegar. Y listo, aquí ya está finalizada esta linda encantadora pulsera con 3 flores en el centro, pero con estilos muy únicos cada una de ellas. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, inicio tomando 2 hebras de 90 centímetros cada una. Voy a doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo tomo mi encendedor quemando cerca la base metálica donde se hace la llama de color azul. Quemo durante algunos segundos la punta del hilo y con mis dedos girando hacia arriba adelgazo la punta. A través de estas 2 hebras de hilo voy a pasar inicialmente un balín de 3 milímetros y en el extremo voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien, corto los hilos que me sobran, quemo y pego sobre el mismo nudo. Y así me debe de quedar. Dejando una medida entre 6 a 7 centímetros, voy a realizar otro nudo sencillo que voy a ajustar muy bien y lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Tomo otra hebra de hilo de 150 centímetros pero en un color diferente. Este hilo lo voy a pasar por debajo de los hilos que ya tengo fijos en mi mesa de trabajo y lo voy a ubicar en todo el centro. Para hacerlo uno las puntas y así va a ser mucho más fácil. Cuando ya lo tenga ubicado en todo el centro, voy a tomar la hebra de hilo que sale hacia la derecha, pasándola por encima de los hilos centrales. Aquí formaría esta P. Tomo el hilo de la izquierda, lo paso por encima de este y lo voy a pasar nuevamente devolviéndome por debajo de la unión de los hilos, que sería aquí. Lo saco por esta orejita que se forma, voy a jalar y aquí ajusto fuerte. Voy a unir esto al nudo. Ahora voy a continuar con el otro lado. El hilo de la izquierda lo paso por encima de los hilos centrales, aquí formaría una Q, el de la derecha por encima de este, por debajo de la unión de los hilos, lo saco por la orejita, voy a jalar y aprieto fuerte. Aquí me queda formado un nudo plano completo. Voy a repetir lo mismo, formo la P, el hilo de la izquierda lo paso por encima de este, por debajo de la unión de los hilos, lo saco por la orejita, voy a jalar para ajustar. El hilo de la izquierda lo paso por encima de los hilos centrales, formo la Q, el de la derecha por encima de este, por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, aprieto y listo, me queda formado el segundo nudo plano completo. Voy a formar en total 3 nudos planos completos. Y este ya sería el tercer nudo. Primero lo hago hacia el lado derecho formando la P y ahora hacia el lado izquierdo formando la Q. Y aquí ya me quedarían completos los 3 nudos planos. Para continuar voy a separar las 2 hebras de hilo que tengo centrales. Voy a fijar las que me salen hacia la izquierda, tanto la gris como la morada, para continuar tejiendo solo con las que tengo ubicadas hacia mi lado derecho. El hilo de color morado me va a quedar hacia el interior, el hilo de color gris hacia el exterior y es con el cual voy a iniciar el tejido. Y lo voy a pasar por encima del hilo morado. Aquí formaría como esta figura de P. Me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por debajo y luego por encima de donde se forma la orejita. Voy a jalar hacia mi lado derecho, a organizar muy bien este primer nudo y listo.
Voy a tomar ahora el hilo morado, lo paso por encima del hilo de color gris, aquí formaría como una figura de Q. Me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por debajo y sacándolo por encima de esta orejita. Voy a jalar entonces hacia mi izquierda y ajustarlo muy bien. Y nuevamente voy a tomar el hilo gris, pasarlo por encima del hilo de color morado, devolviéndome con este mismo hilo para pasarlo por debajo, por encima y jalando hacia mi derecha. Tomo nuevamente el morado, lo paso por encima del hilo gris, me devuelvo pasándolo por debajo, por encima y aquí completaría 4 nudos en total, intercalados entre los morados y los grises. Y aquí lo voy a realizar de esta manera porque es una forma de hacer más rápido este tipo de tejido. Sujetando ambas hebras de hilo con las manos y voy aquí realizando los nudos respectivos, intercalando los colores. Ahora simplemente es continuar repitiendo el mismo tejido y el mismo patrón, intercalando cada color de cada hilo y completando en total 10 nudos entre los morados y los grises. Este es un tejido que es muy fácil y queda súper bonito, además porque combina los dos colores de hilo. Listo, miren, aquí ya completé los 10 nudos. Voy a fijar nuevamente estos hilos y voy a realizar el tejido ahora con los hilos del otro lado, que sería el izquierdo. Y en este lado voy a comenzar también con el hilo externo, que sería el de color gris. Inicio tomando el hilo gris, pasándolo por encima del hilo morado, me devuelvo con él pasándolo por debajo, por encima de la orejita. Voy aquí a jalar y listo, llevaría el primer nudo. Voy ahorita a hacer lo mismo pasando el hilo morado por encima del hilo de color gris, devolviéndome con este mismo hilo, pasándolo por debajo, por encima. Voy a jalar y aquí ya completaría el segundo nudo. Nuevamente tomo el hilo de color gris, lo paso por encima del hilo morado, me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por debajo, por encima. Voy a jalar, aquí ya completaría el tercer nudo. Ahora el de color morado lo paso nuevamente por encima y luego me devuelvo pasándolo por debajo del hilo gris. Voy a jalar, ya llevaría 4 nudos y voy a continuar repitiendo el mismo tejido hasta completar nuevamente en total 10 nudos. Y el orden de los colores, como puedes ver, es igual como inicié en el lado derecho que como inicié en el lado izquierdo. Quiero aprovechar para recordarte que aquí debajo en la descripción de este video te comparto el enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Y aquí ya acabo de completar 10 nudos en cada uno de los lados. Para este diseño también voy a utilizar balines de 3 milímetros o cuentas de 3 milímetros. Bueno, lo siguiente que voy a hacer es tomar los hilos que van a ir internamente, que son los hilos de color morado, y voy a pasar a través de uno de ellos un balín. Voy a tomar el otro hilo y voy a cruzarlo, es decir, voy a pasarlo a través del balín, pero en dirección contraria al primer hilo. Me debe quedar de esta forma, cruzado los hilos, y ahora voy a empezar a jalar hasta unirlo a lo que ya llevo tejido. Es importante siempre que los hilos queden bien derechos, enderezarlos muy bien. Y listo, miren. Bueno, voy a continuar realizando el tejido, iniciando nuevamente por el hilo externo, que sería el hilo de color gris, ubicado hacia el lado derecho. Aquí realicé el primer nudo. Voy a realizar aquí el segundo nudo con el hilo morado
y voy a continuar hasta completar en total nuevamente 10 nudos intercalados entre sí con cada uno de los colores. Te tengo una excelente noticia. Si eres principiante en bisutería y quieres continuar aprendiendo, tengo un curso completamente gratis donde vas a aprender otras técnicas de tejido y también las técnicas básicas de bisutería. Te comparto el enlace aquí debajo en la descripción de este video. Para continuar con el otro lado, también voy a iniciar con el hilo externo de color gris, realizando el mismo tejido. Este sería el primer nudo. Ahora el segundo nudo con el hilo de color morado y voy a continuar repitiendo el mismo tejido hasta completar en total los 10 nudos. Y si lo que quieres es generar ingresos y tener tu propia marca de bisutería y de accesorios, tengo un curso donde te enseño todo lo que necesitas para iniciar en este negocio rentable. Te dejo todos los enlaces y toda la información aquí debajo en la descripción de este video. Cuando ya haya completado en total nuevamente 10 nudos, voy a cruzar de nuevo los hilos con un balín de 3 milímetros y voy a continuar repitiendo este mismo patrón hasta completar en total 7 balines para toda la pulsera. Cuando finalice el último segmento de los nudos, voy a fijar los hilos centrales, que serían los morados, nuevamente, y voy a realizar con los hilos de color gris, que son los externos, nuevamente 3 nudos planos completos, que es lo mismo que hicimos al inicio de la pulsera. El largo total de toda la pulsera lo voy a dejar de 12 centímetros más o menos, pero tú puedes ajustarlo a la medida que tú necesites o que tú requieras. Es simplemente tener en cuenta el largo de los hilos para que puedas realizar la pulsera más larga. Y al finalizar voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Realizo en este extremo nuevamente un nudo sencillo, voy a ajustarlo muy bien y voy a darle el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. Aquí ya está finalizada esta linda y encantadora pulsera que les traje en el día de hoy. Como pueden ver, es un diseño diferente. Es muy bonito, además es un tejido que es muy fácil de hacer, es un nudo simple. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 50 centímetros cada una. Voy a doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de sus puntas. Para hacerlo tomo el encendedor, quemo durante algunos segundos la punta del hilo y con mis dedos girando hacia arriba voy a adelgazar la punta y voy a cortar con las tijeras aquellas puntas que no quedan bien definidas. Tomo un balín de 3 milímetros y lo paso a través de las 2 hebras de hilo. Y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien, a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Y dejando una medida entre 6 a 7 centímetros lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Voy a tomar una hebra de hilo de 60 centímetros, la cual voy a doblar por la mitad. También voy a quemar las puntas para que sea mucho más fácil realizar el tejido, y cuando la tenga lista voy a pasarla por debajo de los hilos centrales, ubicándola en todo el centro. Voy a tomar entonces el hilo que sale hacia el lado derecho y lo voy a pasar por encima de los hilos del centro, formando esta P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este y nuevamente lo voy a pasar por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta orejita que se forma, voy a jalar sosteniendo siempre con mis dedos y aquí voy a ajustar muy bien. Voy a acomodar este primer nudo. Y ahora el hilo que tengo a mi lado izquierdo lo paso por encima de los hilos centrales, aquí formaría una Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este y nuevamente lo voy a pasar por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por la orejita que se forma, voy a jalar y ajustar muy bien.
voy a repetir exactamente lo mismo. Voy a formar la P con el hilo de la derecha, el de la izquierda lo paso por encima de este, nuevamente por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por esta orejita que se forma, voy a jalar y ajustarlo. Voy a formar ahora la Q con el hilo del lado izquierdo, el hilo de la derecha lo paso por encima de este, por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por la orejita que se forma, voy a jalar y ajusto muy bien. Y voy a continuar realizando este mismo tejido hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. Como pueden ver, se hace el nudo hacia el lado derecho y luego se complementa con el nudo hacia el lado izquierdo. Recuerden que si quieres saber dónde compro algunos de mis materiales, les comparto un enlace aquí abajito en la descripción de este video. Y como pueden ver, en total realicé un tejido de 4 centímetros, aquí lo pueden apreciar mucho mejor. Lo siguiente que voy a hacer es, voy a intercalar la ubicación de cada uno de los hilos con los que he venido trabajando. Los hilos anudadores, pasándolos por encima de los hilos de color gris, los voy a ubicar en todo el centro y aquí los voy a fijar. Y los hilos de color gris voy a tomarlos como hilos anudadores. Quedarían por debajo de esta manera. Voy a continuar realizando el tejido pero con los hilos de color gris. Aquí formo la P, paso el hilo de la izquierda por encima de este y nuevamente lo voy a pasar por debajo de estos dos hilos. Lo saco por esta orejita, aquí lo pueden apreciar mucho mejor y voy a empezar a jalar despacio. Y aquí poco a poco voy a ir ajustando el nudo pero sin cerrarlo completamente. Más o menos voy a dejar una medida de 5 milímetros. Aquí lo pueden apreciar, 5 milímetros. Y ahora realizo ya el nudo pero hacia el lado izquierdo. Es el mismo tejido del nudo plano. Lo que hago es intercalar la ubicación de los hilos para darle un decorado a la pulsera. Muy bien, me quedaría así. Ahora nuevamente voy a intercalar la ubicación de los hilos grises y los hilos de color azul, exactamente lo mismo. Entonces tomo los hilos de color gris y por encima de los hilos de color azul los voy a ubicar nuevamente en el centro y aquí los voy a fijar. Y nuevamente aquí voy a hacer el mismo tejido, primero iniciando por el lado derecho, exactamente lo mismo que ya les había venido explicando, dejando también más o menos 5 milímetros para que me quede simétrico o igual al que ya hice anteriormente. Listo, realizo ahora el tejido hacia el lado izquierdo. Perfecto. Y entonces aquí voy a realizar otro tejido más del nudo plano con este mismo hilo de color azul. Cuando ya haya finalizado este segundo nudo, entonces lo que voy a hacer es que voy a cortar estos hilos que me sobran, voy a quemar y voy a pegar. Este tipo de pulsera queda súper bonita y diferente. Muy bien, miren. Entonces ahora nuevamente la voy a fijar a mi mesa de trabajo. Voy a pasar un balín de 3 milímetros a través entonces de las dos hebras de hilo de la base de la pulsera. Voy a utilizar también lo que son mostacillas checas o chaquiras calibradas número 8 en color azul y una perla de 6 milímetros. Voy a abrir aquí las dos hebras de hilo y a través de cada una voy a pasar inicialmente 5 mostacillas de las de color azul, que fue el color que yo elegí.
Voy a pasar 5 en cada una de las hebras de hilo. Y esto lo voy a unir al balín. Voy a tomar ahora el hilo del lado izquierdo y a través de este hilo voy a pasar la perla. Voy a cruzar los hilos, es decir, sujetándola de esta forma, tomo el hilo del lado derecho y lo voy a pasar en sentido contrario de como había pasado inicialmente el hilo de la izquierda. Me quedaría de esta forma. Voy a empezar aquí a jalar los hilos hasta unir la perla a las mostacillas. Voy a organizar aquí los hilos, paso nuevamente 5 mostacillas más en cada hebra de hilo y finalizo aquí con un balín. Perfecto. Ahora voy a realizar nuevamente el tejido con otra hebra de hilo, igualmente de 60 centímetros. Voy a realizar 2 tejidos del nudo plano, iniciando por el lado también derecho. Cuando ya haya finalizado, voy a intercalar la ubicación nuevamente de los hilos, dejando como hilos anudadores los de color gris. Realizo aquí un tejido del nudo plano, dejando nuevamente la medida de 5 milímetros, que esto hace parte del decorado como tal que lleva la pulsera. Y nuevamente intercalo los hilos, dejando en el centro los de color gris. Y aquí realizo el decorado también con 5 milímetros y voy a finalizar realizando también el tejido del nudo plano, en total 4 centímetros. Y si quieres aprender bisutería desde cero, tengo un curso completamente gratis nivel básico. Te voy a dejar toda la información y el enlace aquí abajito en la descripción de este video. Si lo que quieres es generar ingresos y tener tu propio negocio, también tengo un curso donde te voy a enseñar a crear tu marca, 15 proyectos de bisutería con los diseños que más se venden en el mundo de la bisutería. También te voy a enseñar cómo cobrar los diferentes accesorios que elabores y cómo diferenciarte de la competencia. Te voy a dejar toda la información aquí debajo en la descripción de este video. Aquí para finalizar es simplemente cortar los hilos que me sobran, quemar y pegar. Y realizo el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera y listo. Y para cerrar esta pulsera voy a utilizar lo que es la técnica del nudo plano nuevamente. Entrelazo los hilos de la pulsera, los fijo en mi mesa de trabajo, tomo una hebra de hilo más o menos de unos 20 centímetros, la paso por debajo de los hilos que tengo fijos de la pulsera, la ubico en el centro e inicio el tejido del nudo plano. Como siempre voy a empezar hacia el lado derecho, es un tejido exactamente igual del que realicé en la pulsera. Y continúo con el tejido hacia el lado izquierdo. Aquí arriba te voy a compartir un video donde te enseño esta técnica de forma detallada, paso a paso. Termino de completar en total 3 nudos planos completos. Y cuando ya los tenga listos voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar. Y listo, aquí ya está terminada y finalizada esta linda y encantadora pulsera que les traje el día de hoy. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 50 centímetros cada una. Las voy a unir entre sí, doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo tomo el encendedor, quemo durante algunos segundos, con mis dedos giro hacia arriba y de esta forma la punta me queda más delgada. En uno de los extremos voy a pasar una cuenta, esta es una mostacilla número 8, tú eliges la de tu preferencia y en esta parte, en este extremo realizo un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien. Voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar.
Dejando una medida entre 6 a 7 centímetros, según sea tu preferencia, voy a realizar un nudo sencillo. Y me quedaría de esta forma. Para este diseño voy a utilizar perlas de 6 milímetros y balines de 3 milímetros y la cantidad va a depender del largo total del cual ustedes vayan a dejar su pulsera. Igualmente pueden usar también el tipo de material que sea de su preferencia. Para iniciar con el diseño voy a tomar las dos hebras de hilo y a través de ellas voy a pasar las cuentas. Lo primero que voy a pasar es un balín dorado de 3 milímetros seguido de 3 perlas y finalizo con otro balín. Recuerda que si quieres saber dónde compro algunos de mis materiales, en la parte de abajo en la descripción de este video te dejo el enlace. Igualmente puedes adaptar este mismo diseño según el material que sea de tu preferencia, así como también los tamaños de las diferentes piedras. Y listo, voy a unir esto al nudo que había realizado inicialmente. Voy a organizar muy bien los hilos y continúo nuevamente pasando 3 perlas y otro balín. Y nuevamente repito el patrón, 3 perlas más y otro balín. Y listo, aquí ya vamos realizando. Esta sería como la primera parte como tal del diseño. Para continuar voy también a utilizar un corazón de acrílico así como 5 discos de fimo en diferentes colores. Vamos a continuar ahora con el centro de la pulsera. Entonces aquí donde finalicé este último balín voy a pasar los discos de fimo. Yo elegí en varios tonos o en varios colores, pero ustedes igualmente pueden elegirlo en un solo color y también les va a quedar precioso. Y listo. Ahora voy a pasar un balín y seguido de este balín voy a pasar el corazón de acrílico y nuevamente otro balín. El centro de toda mi pulsera va a ser el corazón de acrílico. Se ve súper bonito. Para continuar voy a pasar nuevamente la perla que ya les había mostrado previamente y seguida de la perla nuevamente otro balín. Y listo. Miren cómo se ve de precioso, se ve súper bonito. Voy a fijar esto a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Voy a tomar una hebra de hilo, esa que estoy utilizando es de 70 centímetros. Voy a doblarla por la mitad y voy a pasarla por debajo de los hilos que tengo fijos en mi tabla de trabajo. Inicio el tejido. Tomo la hebra de hilo de la derecha y la paso por encima de los hilos centrales, aquí formaría esta P. El hilo de mi izquierda lo paso por encima de este y nuevamente lo voy a pasar por debajo de la unión de todos los hilos. Y lo saco por esta orejita que se forma, sosteniendo siempre con mis dedos para evitar que el hilo se nos vaya a correr. Voy a jalar, lo ajusto muy bien y listo. Voy a continuar repitiendo el mismo nudo que les acabo de explicar. Voy a formar la P, paso el hilo de la izquierda por encima de este, lo paso nuevamente por debajo de la orejita, lo voy a sacar, jalo, ajusto y repito nuevamente. Como pueden ver, el tejido lo estoy realizando siempre hacia un mismo lado, en este caso hacia el lado derecho. Y voy a continuar entonces repitiendo este mismo tejido hasta completar en total 6 nudos. Recuerden que todos los estoy haciendo hacia un mismo lado. Cuando haya completado los 6 nudos voy a unir un balín y voy a continuar tejiendo, pero en esta ocasión este primer tejido lo voy a hacer alrededor del balín. Y aquí nuevamente voy a contar 6 nudos más. Cuando haya completado los 6 nudos voy a incorporar nuevamente un segundo balín y voy a repetir esto mismo con un tercer balín. Algo que sucede con este tipo de tejido es que normalmente los hilos, miren,
toman esta forma o esta posición en la medida en que voy avanzando. Para volver a retomar el tejido más fácil, voy a pasar mi hilo de la izquierda por debajo, ubicándolo en el lado derecho, y el hilo que tenía hacia la derecha lo paso por encima, ubicándolo a mi izquierda, y aquí simplemente retomo el tejido hasta completar la medida que necesito. Desde el centro del corazón hasta finalizar el tejido, en total 7 centímetros. Cuando ya haya terminado, voy a cortar los hilos que me sobran, voy a quemar, voy a pegar siempre con mucho cuidado. Y ahora voy a pasar en este extremo un balín. Esto le da un toque muy bonito a este estilo de pulseras. Y aquí voy a finalizar realizando un nudo sencillo que voy a ajustar súper bien. Voy a realizar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, y para cerrarlo voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Y listo, aquí ya está finalizada y terminada esta encantadora y linda pulsera que les traje el día de hoy. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, una hebra de 50 centímetros. Voy a doblarla por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo tomo mi encendedor y voy a quemar durante algunos segundos, luego giro con mis dedos hacia arriba y de esta forma la punta del hilo me va a quedar mucho más delgada. En este diseño voy a utilizar balines de 1 milímetro, chaquiras calibradas o mostacilla checa número 8 o de 2 milímetros y balines de 3 milímetros. Para iniciar el diseño me voy a ir a uno de los extremos del hilo y a través de él voy a pasar primero 4 mostacillas o chaquiras checas. Las que estoy utilizando son de 2 milímetros o número 8. Tú puedes elegir el color que sea de tu preferencia para realizar esta linda pulsera con este diseño que les traigo en el día de hoy. Cuando haya terminado ya de pasar las 4 mostacillas, voy a pasar un balín de 3 milímetros. Y ahora voy a ubicar todo esto en el centro del hilo. Aquí ya lo tengo todo ubicado en el centro, me debe quedar de esta forma. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a separar la primer mostacilla, que fue la que pasé, sería esta en este caso. Voy a separarla un poco para que ustedes también la ubiquen mucho mejor. Tomo el hilo que sale hacia la parte de arriba de donde pasé el balín y este hilo, sujetando la mostacilla de esta forma, voy a pasarlo de arriba hacia abajo. Aquí ustedes pueden también ver la ubicación para que sea más fácil para ustedes poder hacer esta parte del procedimiento. Voy a empezar a jalar el hilo, me quedaría de esta forma y con mis dedos voy a empezar poco a poco ir girando cada vez más. Aquí ya estoy formando la primera parte de lo que va a ser la flor. Entonces miren cómo ya va quedando de bonita. Voy a tomar ahora la hebra de hilo que sale hacia mi lado derecho. Es importante que ustedes tengan en cuenta la ubicación para que tomen la hebra de hilo que sería esta que sale aquí, y a través de ella voy a pasar ahora 3 mostacillas más en color morado. Lo siguiente que voy a hacer es que esta misma hebra de hilo voy a pasarla a través de esta mostacilla que ustedes ven aquí. Miren, de esta mostacilla voy a pasarla en esta ubicación, sería de abajo hacia arriba. Como es hilo, voy a tratar de correr un poco la mostacilla para que sea más fácil al momento de jalar el hilo y que pase con mayor facilidad. Ahora simplemente voy a empezar ya a jalar y podemos aquí ya empezar a apreciar esta flor que ya va tomando forma y queda súper bonita. Voy a jalar ambas hebras de hilo y listo, quedaría ya así esta flor súper bonita. Lo siguiente que voy a hacer es tomar la hebra de hilo del lado izquierdo y a través de ella voy a pasar 3 balines de 1 milímetro. Abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales.
Voy a repetir ahora lo mismo en el otro lado. El poner estos balines a cada lado de la flor hace que la flor resalte dentro de todo el diseño que vamos a elaborar en el día de hoy. Voy a tomar el hilo de mi lado izquierdo y a través de él voy a empezar a pasar mostacillas en color morado para completar la otra parte del diseño de esta linda pulsera que les traje en el día de hoy. Recuerda que si quieres estar enterado cada vez que suba un nuevo video, te invito a que te unas a mi canal de Telegram. Te comparto el enlace aquí abajito en la descripción de este video. Al finalizar toda la cantidad de mostacillas que necesito, voy a pasar por último un balín también dorado. Y finalizo en este lado realizando un nudo sencillo. Recuerda llevar muy bien las cuentas y unirlas a la flor para que quede bien ajustado y bien ubicado este nudo. Desde el centro de toda la flor voy a dejar en total hasta donde tengo este nudo 6.5 centímetros. Tú puedes también ajustarlo a la medida que tú necesites o que tú requieras. Ahora voy a repetir exactamente esto mismo en el otro lado de la pulsera. Y listo. Miren, aquí ya lo tengo terminado. Ahora, para darle un mejor acabado a esta pulsera y que se vea mucho más bonita, voy a irme hacia uno de los extremos de la pulsera. A través de ella voy a pasar 2 cuentas o mostacillas y donde finaliza el nudo voy a tomar una medida de 6 a 7 centímetros. Voy a realizar un nudo, pero en esta ocasión voy a hacer un nudo diferente pasándolo 2 veces a través de la argollita que voy a formar. Aquí pasaría por segunda vez el hilo. Y listo, aquí ya voy a empezar a ajustar. Este es un nudo que se va a ver un poco diferente al nudo sencillo que normalmente suelo hacer en las terminaciones de la pulsera. Voy a cortar el hilo que me sobra, voy a quemar, a pegar y listo. Este mismo acabado lo voy a realizar en el otro lado. Y para cerrar la pulsera voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Y aquí ya está terminada esta linda y encantadora pulsera que les traje el día de hoy. Queda súper bonita. Van a poder hacerla para ustedes, para regalar, para vender. Lo importante es que aprendan, que se animen a elaborarla. Recuerden